Bienvenidos a Diálogos en el Colegio, una serie de conversatorios en el Colegio de Sinaloa con personalidades de la investigación, la ciencia y el arte de nuestro país. En esta oportunidad estaremos platicando con el doctor Luis Alfonso Grave sobre el tema El Calón y otros espacios rituales en los marismas del sur de Sinaloa. Les comento también que este es un programa producido por la Dirección de Archivos Históricos y Bibliotecas del Colegio de Sinaloa. El doctor Grave Tirado es egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia como arqueólogo. Obtuvo maestría y doctorado en estudios mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el Museo Arqueológico de Mazatlán. Desde 1998 hace investigación en el sur del estado de Sinaloa y hoy coordina el proyecto arqueológico Sur de Sinaloa, Dinámica Cultural y Organización Política Territorial de la época prehispánica y la conquista. Ha participado en más de 70 encuentros académicos y es autor y coautor de 13 libros y de más de 60 artículos de divulgación científica y cultural. Tiene 2 libros recientes, Ideología y Poder en el México Prehispánico, de los mayas a los mayos en Sinaloa, y Por tierras no sabidas y tan extrañas, Geografía prehistórica de la costa noroccidental del Pacífico, la Ruta de Guzmán. Cedo la voz a uno de los anfitriones, el maestro Carlos Azueta Manjarres. Yo soy Gerardo Sornio y después platicaremos con el doctor Grave Tirado. Maestro, por favor. Gracias, Gerardo. Y gracias a ti, Alfonso, por aceptar nuestra invitación a participar en este programa de Diálogos en el Colegio. Para el auditorio voy a resumir en pocas palabras la temática de la que tú nos vas a tratar en un momento más. Desde 1968 se descubrió el Calón, la milenaria pirámide de conchas en las marismas del municipio de Escuinapa. En la primera década de este siglo se pudo efectuar investigaciones que permitieron establecer que este montículo fue construido hacia el 500 después de Cristo y que funcionó como un centro ceremonial para los pescadores y salineros de la región de marismas nacionales. Sin embargo, no es el único. En los últimos años, además de sobradas evidencias de la explotación intensiva de los recursos estuarinos, se han registrado al menos otros 3 sitios de carácter ceremonial. 2 de ellos, El Macho e Isla del Macho, son también edificios de concha, mientras que el tercero, Panzacola, lo fue con tierra sacada del propio pantano. Todos estos lugares se encuentran en medio de la marisma, justo sobre la línea imaginaria entre el Cerro del Muerto y el Cerro de las Cabras, los 2 centros más importantes del imaginario simbólico del sur de Sinaloa, desde la época prehispánica hasta nuestros días. Y para fortuna de este programa, tenemos al especialista, al arqueólogo que ha trabajado en los últimos años de manera muy intensiva toda esta región y sobre estos mismos edificios. Alfonso, tienes la palabra para que nos introduzcas en este tan interesante tema. Muchas gracias, Carlos. En realidad, gracias a ustedes por la invitación. En estos tiempos es una buena oportunidad para continuar dando a conocer los trabajos, ¿no?, que estamos realizando y que el INA en Sinaloa está efectuando en los últimos años. Me voy a permitirme un comercial, dado que este año estamos celebrando el 25 aniversario del INA Sinaloa, el centro INA más joven del país. Así es que, bueno, pues estamos de plácemes en ese sentido, pues, ¿no? No sé si comienzo de una vez. Adelante, sí. Si así fuera, si pudieran poner la presentación, por favor. Creo que sí. Permítame ampliarla para que la gente la pueda ver bien. Ok. Ahí inicia, doctor. Sí, ok. Bien. Pues una característica distintiva del estado de Sinaloa, como la gran mayoría de los sinaloenses lo sabemos, y no es que todos, es lo estrecho de su llanura costera, ¿no? Considerando ahora esta como la franja que queda entre el Océano Pacífico y las estribaciones de la Sierra Madre Occidental, ¿no?
Esta estrechez, sin embargo, es mucho más acentuada en su extremo sureño, donde la zona llana apenas rebasa los 20 kilómetros de ancho, buena parte de la cual, además, está cubierta por humedales. La siguiente. La superficie estimada de humedales es actualmente de solo 38.600 hectáreas, de las cuales únicamente el 14%, menos de 6.000 hectáreas, están inundadas de forma permanente. El resto se anega solo durante la subida de mareas y sobre todo en la temporada de lluvias. Sin embargo, hace 50 años, la zona submareal era prácticamente del triple, es decir, la zona que se inundaba permanentemente, estaba inundada permanentemente, tenía 16.000 hectáreas. Y por estudios geomorfológicos, sabemos que en la época prehispánica era aún más grande. En realidad, esta zona, además de la zona que está inundada permanentemente, tiene una serie de hábitats como vegetación intermareal, marismas, playas arenosas, fondos lodosos, vegetación sumergida permanentemente, arrecifes rocosos y de conchas, comunidades planctónicas y vegetación de manglar. La siguiente. En estos se encuentra una gran cantidad de especies animales susceptibles de haber sido explotados en la época prehispánica. Al menos 61 especies de peces, más de 10 moluscos de conchas y varios crustáceos como la jaiba y, por supuesto, el camarón. La siguiente. La región es también un importante refugio de aves y, de acuerdo con la Conavio, alberga regularmente más de 70.000 aves acuáticas y 104.000 aves playeras, de casi 400 especies diferentes. Además, por si esto fuera poco, la extracción de sal es relativamente fácil. Asimismo, en la zona entre el mar y el sistema lagunar, aun cuando el suelo arenoso no permite la presencia de agua superficial, sí contiene un acuífero subterráneo de casi 267 kilómetros cuadrados, que se rellena cada temporada de lluvias. El agua dulce, así, se encuentra a menos de 1 metro de profundidad y es muy fácil acceder a ella a través de la construcción de jagüeyes, ¿no? De hecho, algunos de los sitios arqueológicos que hemos identificado tienen la huella de los pequeños estanques ahí, lo cual nos indica que también la práctica agrícola se llevaba a cabo en esta zona. Es decir, la zona de marismas tiene y tenía para los habitantes prehispánicos del sur de Sinaloa una gran cantidad de recursos. De hecho, la importancia de estos recursos se manifiesta con claridad en el desarrollo de 2 sistemas artesanales altamente eficientes. La siguiente. Para la pesca es el conocido como tapos o sierras, el cual consiste en una estructura de horcones que atraviesa completamente algunos de los angostos canales de estero, los cuales sirven de soporte a una especie de cortina plegable hecha tradicionalmente con varas de otate, pero que desde los años 70 del siglo pasado empezó a sustituirse con peciolos de palma y en los últimos años con tubos de PVC. La intención es que entre vara y vara o entre tubo y tubo haya una abertura tal que permita la entrada de poslarvas de camarón de hasta 12 milímetros, pero que evite la salida de los individuos juveniles de por lo menos 120 milímetros e impidan con ello su retorno al mar. Con las mismas varas de otate se construían además unos espacios semicerrados de alrededor de 2 metros de diámetro llamados chiqueros, que es justamente, se construyen hacia donde las mareas o las corrientes más bien se bifurcan, por decirlo así, o se concentran más bien. Y ahí es justamente donde el camarón queda atrapado y, como dice un pescador de Escuinapa, con un solo atarrayazo, hasta 10 kilos de camarón. La siguiente. Aunque esta técnica tuvo un apogeo en entre las décadas de 1930 y 1980, llegándose a cuantificar hasta 99 tapos en la región de marismas nacionales,
43 en Nayarit y 56 en Sinaloa, con el que se capturaban hasta 3,000 toneladas de camarón al año, hemos podido determinar que esta tiene un origen prehispánico. Además, en una de las relaciones de la conquista de la Nueva Galicia por parte de Nuño de Guzmán, encontramos la primera mención de ella. La siguiente. La crónica es atribuida por José Luis Razo Zaragoza a Pedro de Guzmán, aunque Joaquín García y Casbalceta, quien la publicó originalmente como segunda relación anónima de la jornada que hizo Nuño de Guzmán a la Nueva Galicia, y es como normalmente se ha citado. Como sea, el cronista había participado en el avance de las tropas españoles hacia el río Yaquimi, o Yaqui en la actualidad, en 1533, y a su regreso señala: esta villa de Culiacán se dice San Miguel, está poblada en un valle que se dice Orabá, 2 leguas de la mar. Sube la corriente hasta la misma villa por un río que por ella pasa. Atájase allí el río con un zarzo de cañas y hacen un ingenio para tomar pescado, que aunque fuese allí otra Sevilla, bastaría a abastecerse de lo que allí se toma de lisas y otros géneros de pescado muy buenos. La descripción más rica de este sistema, sin embargo, es la del obispo Alonso de la Mota y Escobar, quien fungió como visitador a fines del siglo XVI y se refiere precisamente al sur de Sinaloa. El modo y tiempo que estos indios pasean, que en realidad debería decir pescan, es en esta forma, dice el obispo. Esperan y atienden las crecientes de las lunas de noviembre, diciembre y enero de cada año, en las cuales, cuando crece la mar y se mete por este río la tierra adentro, entra juntamente gran cantidad y diversidad de peces grandes y menores a desovar en este río. Y comúnmente entran de noche, y no sobreaguados, sino por lo profundo de agua están los indios tan diestros, que puesto el oído en la superficie del agua sienten y perciben el ruido que hacen los peces en el fondo del río al pasar. Y en este tiempo que el cardumen va subiendo arriba, están los indios con gran silencio sosegados, y cuando reconocen que se quiere retirar la creciente del mar, echan de presto unos cañizos que tienen muy a punto con que atajan todo el río de ribera a ribera, y llega y toca por lo bajo hasta el suelo, y lo amarran fuertemente de una y otra banda en tierra. La descripción sigue y anuncia que con estos se atrapaban una gran cantidad de pescados. Curiosamente menciona poco la captura de camarón, que es para lo que se ha especializado en los últimos años. Por su parte, la extracción de sal también se menciona en documentos más tempranos, e incluso en las propias relaciones de la conquista, al río Elota se le nombra río de la sal por la gran cantidad de esta que encontraron en sus orillas. Para la región se resalta sobre todo para las postrimerías del siglo XVI y principios del XVII. La siguiente. Una de las menciones la debemos precisamente al obispo Mota y Escobar, quien señala que en la provincia de Chametla la sal se cría muy cerca de aquí, es decir, de la capital de la provincia, en unos esteros que salen de la mar, que en el tiempo de seca se cuajan y se convierten en sal. Y en estas salinas se producían 2,000 hanegas cada año. La medida estándar de una hanega o fanega era equivalente a 55.5 kilogramos. Esto en España. Sin embargo, en la Nueva España era más usual la equivalencia a 90.8 kilogramos, por lo que en un rancho salinero se producirían hasta 181.600 kilogramos de sal al año. En un documento de 1608, además, se especifica la ubicación precisa de las salinas de la provincia de Chametla. Dicen, estaba a unas 6 leguas del promontorio de Ixcuinapan. Por su parte, Lázaro de Arregui describe la técnica usada en 1621, la cual es como si estuviera describiendo a cómo se utiliza en la actualidad, ya que se benefician haciendo unas cerillas donde el agua que entra en las mareas se cuaja, y suelense hacer de esta manera, algunos años, 20,000 fanegas de sal, es decir, entre 1,110 y 1,816 toneladas. No tenemos la certeza de que esta técnica
o no teníamos la certeza de que esta técnica tenía un origen prehispánico. Sin embargo, con los trabajos llevados a cabo en la última década, sabemos que así es. Las marismas de Escuinapa, la siguiente, por favor, es una de las zonas más investigadas arqueológicamente de todo el estado de Sinaloa. Aunque su estudio inició relativamente tarde, a finales de la década de los 60 del siglo pasado. En la zona de marismas de Escuinapa hemos registrado 173 sitios arqueológicos prehispánicos. De estos, 41 corresponden a concheros de almeja, 56 son concheros de ostión. En 49 se observaron pequeños montículos habitacionales, en ocasiones asociados a algunos concheros. 7 sitios cuentan con estructuras arquitectónicas construidas con concha de molusco. 4 lo interpretamos como salineras y 3 sitios de carácter ritual. Además, aquí nos centraremos en 5 que hemos interpretado como centros ceremoniales. Es decir, la diferencia entre espacio ritual y centro ceremonial, en el caso de las marismas de Escuinapa, es que el espacio ritual sería un espacio donde se llevaban a cabo fiestas locales, mientras que lo consideramos aquí como centros ceremoniales, serían para ceremonias regionales o que involucraban a la población aledaña a la zona de marismas. Los 5 sitios que hemos interpretado de esta manera son Juana Gómez, El Calón, Isla del Macho, El Macho y Panzacola, que son, todos se encuentran relativamente cercanos a la laguna Agua Grande, la laguna que queda con agua permanentemente todo el año. Juana Gómez, la siguiente, destaca del resto por la complejidad que manifiesta el ordenamiento de sus 9 montículos. 9 montículos tenía en 1968, cuando fue explorado originalmente. Sin embargo, en la actualidad ya nada más le quedan 5, ¿no? Por el saqueo, por el crecimiento de la población de Escuinapa, ya que Juana Gómez está a un costado de la población de Escuinapa. De cualquier modo, bueno, estos montículos fueron construidos principalmente con tierra y solo un poco de piedra en la fachada. Formaban 2 pequeños grupos, uno de 7 montículos en el suroeste, agrupados alrededor de una plaza, con el montículo principal alcanzando una altura de más de 5 metros. El otro conjunto solo contaba con 2 montículos y el más grande apenas rebasaba los 3 metros. La importancia de Juana Gómez es que es un sitio relativamente temprano. Fue habitado entre el 250 y el 800 después de Cristo, y los montículos fueron construidos entre el 500 y el 700 después de Cristo. Mismo periodo en que fue erigido el Calón. La siguiente. El Calón es un cono truncado, más que una pirámide. Coloquialmente la conocemos como pirámide porque es la manera en la que en México se identifica más rápidamente a los basamentos sobre los que se encontraban los templos. Pero la forma del Calón en realidad es la de un cono truncado, el cual se levanta 20.70 metros por encima del terreno pantanoso de la marisma. El Calón es, de hecho, la estructura arquitectónica prehispánica más grande y mejor conservada de todo el estado de Sinaloa. Está formado por un solo cuerpo ininterrumpido que termina en su cima formando una superficie cuadrilátera de 12 por 11 metros. En su base mide alrededor de 88 metros de diámetro, lo cual lo convierte en un auténtico edificio de carácter ceremonial en medio de la marisma. Este fue construido en su totalidad usando únicamente conchas de molusco. La gran mayoría de la especie Anadara grandis, o más conocida coloquialmente como pata de mula. Según calculamos, fueron necesarios casi 280 millones de ejemplares de moluscos de concha para su construcción. La siguiente.
Para ser exactos, 275.746.791.5 moluscos de concha fue el resultado que nos arrojó después de hacer un análisis de este. El proceso que utilizamos fue, cuando estuvimos excavando el calón, formamos un cuadro de 1 metro cúbico. Las conchas que estábamos sacando de la misma excavación, las llenamos con el cuadrado de 1 metro cúbico. Una vez que estuvieron asentadas, digámoslo así, nos dedicamos a contarlas, y entonces pudimos determinar cuántas ejemplares de moluscos había en 1 metro cúbico. Sacamos el volumen del calón total y este fue el resultado que nos dio. Por supuesto, es un resultado aproximado, pero si aún así fueran solo 250 millones, estamos hablando de una inversión de trabajo impresionante para la construcción del calón en una zona aparentemente despoblada, ¿no? Además, pudimos determinar que el calón fue construido en un solo momento, es decir, no es resultado de la acumulación paulatina durante siglos, sino que fue construido y planificado de esa forma en un relativamente corto periodo de tiempo. Podemos hablar de una generación en la cual fue construido el calón, ¿no? Esos fueron los resultados que obtuvimos mediante su excavación, que reiteramos, fue construido en el periodo que va entre el 500 y el 750 después de Cristo. Durante años, consideramos que el calón era único en su especie, es decir, que era la única estructura monumental de concha, no solo de Sinaloa, sino de todo México. En realidad también en Tabasco hay algunas estructuras construidas con concha, pero son mucho más pequeñas que las del calón. Pero, además, durante los trabajos del proyecto arqueológico Marismas del sur de Sinaloa, en la década que recién termina este año, se localizaron otros sitios con edificios de concha, entre ellos 2 que también pudieron funcionar como espacios sagrados, los cuales, además, están en las cercanías del calón. La siguiente, por favor. A poco más de 1 kilómetro al sureste está la isla de El Macho. Es una zona relativamente elevada, por lo que permanece seca durante la marea baja, si bien sí se inunda en la temporada de lluvias. Es de difícil acceso y apenas es visitada por los pescadores en la parte más productiva de la zafra camaronera, entre octubre y diciembre. Tiene alrededor de 2 hectáreas de extensión y en ella se localizaron 2 conjuntos bien definidos de estructuras arquitectónicas. La siguiente, las cuales también fueron construidas enteramente con conchas de molusco. Igualmente, en su gran mayoría, con pata de mula. La estructura del lado sur tiene forma de U o herradura, si bien ya perdió una de sus lados debido al saqueo de la concha, que era utilizada para hacer cal para la construcción de las cerillas de las salineras, curiosamente. La herradura mide 45 metros de ancho y las plataformas tienen un ancho de 8 metros en promedio y una altura de entre 2 y 3 metros. Por su parte, la estructura del lado norte es una plataforma alargada de más de 70 metros de largo y poco más de 25 metros de ancho, sobre la que además se asientan 4 estructuras, 4 de las cuales están alrededor de un pequeño patio hundido, el que por sus características interpretamos como una cancha para el juego de pelota. Es decir, el espacio ritual por excelencia del México prehispánico también fue construido en medio de la marisma, ¿no? Unos 500 metros hacia el noroeste del sitio anterior está otra estructura arquitectónica de concha. La siguiente es una plataforma de poco más de 40 metros de largo en dirección norte-sur por 18 metros de ancho y una altura de casi 6 metros. También fue construida con concha de moluscos. En este caso, creemos que
formaban una especie de complejo los tres sitios, dado que se encuentran muy cercanos, digo, perdón, estos dos sitios, dado que se encuentran muy cercanos entre ellos, y cuando la marea está baja puede uno circular caminando del uno al otro, ¿no? La siguiente, Panzacola, por su parte, es un sitio salinero. Sin embargo, a diferencia de las otras tres salineras prehispánicas reconocidas, y a los más de 50 ranchos salineros modernos que hemos también registrado, los 7 montículos que lo conforman, que fueron construidos con tierra sacada del propio pantano, reflejan una evidente planeación. Al norte hay 2 estructuras alargadas en dirección noroeste-suroeste que corren paralelas, aunque separadas por casi 40 metros, al sur de las cuales se encuentran otros 2 pequeños montículos con otras 2 estructuras alargadas, pero en dirección este-oeste. Además, hay otro pequeño montículo como remate. Pudimos interpretarlo como una salinera porque además del espacio y la conformación de los montículos, encontramos los restos de una pileta donde se concentra el suero, pues el agua salobre. Sin embargo, la evidente planeación de las estructuras nos llevan a considerar que, además de funcionar como una salina, también era un pequeño centro ceremonial. Si bien, o más bien mal, en ninguno de estos últimos 3 sitios hemos recuperado materiales que nos permitan establecer su cronología, pero dado que el Calón pareció funcionar únicamente en el periodo que va del 500 al 800 después de Cristo, y de que la mayor ocupación y aprovechamiento de los recursos del estero se da a partir del 900 después de Cristo, es factible que estos sitios correspondan a la etapa tardía de ocupación prehispánica. Es decir, mientras el Calón sería el espacio ceremonial en el periodo que va del 500 al 800 después de Cristo, entre el 900 después de Cristo y la llegada de los españoles, los espacios ceremoniales que estuvieron en funciones serían Isla del Macho, El Macho y Panzacola. En efecto, a través del patrón de asentamiento, hemos podido establecer la siguiente, que la ocupación de la zona de marismas de Escuinapa inicia hacia el 250 después de Cristo, pero la explotación intensiva de los recursos del estero se da por primera vez entre el 500 y el 750, con un notorio decremento entre 750 y 900 después de Cristo, para volver a cobrar intensidad incluso mayor entre el 900 después de Cristo y la llegada de los españoles. Además, en el sitio Loma de los Indios, ubicado en la ladera del Cerro del Muerto, otro pequeño centro ceremonial con juego de pelota, pudimos determinar, ahí sí, porque hay presencia de cerámica diagnóstica, pudimos determinar que fue construido entre el 900 y el 1200 después de Cristo. Es decir, además en Chametla, donde también he trabajado, en la zona cercana del río Baluarte, también pudimos determinar que la cancha para el juego de pelota de este sitio fue construido en el periodo posterior al 800 después de Cristo. En ese sentido, es factible, pues, como les comentaba, de establecer que Isla del Macho, al menos, fue construida también en la etapa posterior al 900 después de Cristo. Así, la intensificación productiva y la construcción de edificios de culto se da más o menos a la par, lo que nos indica que ya un grupo estaba por encima de los demás, y este pequeño grupo es el que debió alentar la producción de los excedentes. El poder, de acuerdo con Henry Classen, no es más que la capacidad de imponer a otros la propia voluntad. Por su parte, para Max Weber, entendemos por poder la posibilidad de que una persona o varias realicen su propia voluntad en una acción en común, aún contra la oposición de otros participantes en la acción. Sin embargo, para lograr esto, no siempre se hace uso de la fuerza, sino que también, y la mayoría de las veces con eso es suficiente, se utilizan la amenaza, la manipulación, la influencia y la autoridad. De hecho, al ejercer la fuerza física, más que demostrar que se tiene poder
sobre otra persona, lo que se muestra es que hay escasez o incluso una carencia de poder sobre ellos. Entonces, si la fuerza a la larga menoscaba el poder, ¿cómo se obligaba a los pescadores, salineros y recolectores de moluscos de las marismas de Escuinapa a producir excedentes? La siguiente. Para que el control sea efectivo a largo plazo, es necesario hacer uso de los mecanismos ideológicos. La ideología no es más que el conjunto de ideas, creencias, conceptos y demás que se presentan como comunes a toda la sociedad, pero que en realidad son las del grupo gobernante para legitimar su dominio sobre el resto de la sociedad. La ideología se materializa arqueológicamente a través de monumentos, objetos simbólicos e iconografía. Y estos, sobre todo los monumentos, son a su vez indicadores de ceremonias públicas. La siguiente. Las características intrínsecas de estos sitios que hemos descrito aquí nos indican que funcionaron como centros ceremoniales. Esto lo viene a confirmar su ubicación en medio de la línea imaginaria entre el Cerro del Muerto y el Cerro de las Cargas. Los dos cerros más importantes en el imaginario simbólico de los habitantes del sur de Sinaloa todavía en la actualidad. Además, se tomó como referencia a estos cerros para ubicar los sitios en relación a la salida y puesta del sol en los solsticios y equinoccios. Así, la manipulación ideológica jugó un papel importante en la explotación del estero, a través sobre todo de la celebración de fiestas colectivas periódicamente, al menos durante los solsticios y los equinoccios. Si recordamos que el equinoccio de otoño marca simbólicamente el inicio de la temporada de pesca y el solsticio de verano marca la conclusión de la temporada de sal, pues, de ahí la importancia de estos sitios para la realización de ceremonias relacionadas tanto con el inicio como el fin de las temporadas más productivas en las marismas del sur de Sinaloa. Además, también hemos encontrado elementos que nos indican la existencia de grupos de élite en la zona de marismas. La siguiente. Entre ellos, figurillas antropomorfas sentadas en tronos y con decoración corporal, algunas vasijas con decoración tipo códice y un lote de 1.699 cuentas de concha de Spondylus y 223 cuentas de piedra verde, dos de ellas, al parecer, turquesa. El trono, como símbolo de poder, no necesita mayor explicación. La posesión de vasijas tipo códice era un claro indicador de alto estatus social en el México prehispánico. Asimismo, se ha establecido que los altares de concha y piedra verde eran parte del ajuar de personajes de alto rango, ya sea gobernantes, sacerdotes o guerreros. En el siglo XVI, dice Baltasar de Obregón, los guerreros de Chametla se engalanaban de mucha plumería, conchas, caracoles y dijes de la mar. Incluso en la lámina 67 del lienzo de Tlaxcala, la siguiente, donde se representa la batalla de Chametlán, uno de los guerreros chametlanos lleva ajorcas con cuentas. Es el único, además, que presenta un elaborado tocado de plumas, está vestido con chicolí y porta una enorme nariguera, lo que sin duda refuerza su identificación como un jefe guerrero. Aún más, algunas de las figurillas que están sentadas en tronos llevan también collares y tocados. No obstante, ni Juana Gómez ni ningún otro sitio de las marismas en cualquiera de los distintos periodos reúne las condiciones necesarias para haber sido la sede de un poder capaz de erigir el calón y el resto de los centros ceremoniales en medio de la marisma. Y por otro lado, la siguiente, la región sur de Sinaloa, norte de Nayarit y en general toda la costa noroccidental del Pacífico estuvo dividida a lo largo de su historia prehispánica en pequeñas unidades político-territoriales con un área de influencia bastante limitada. Además, entre estas zonas había tierras, políticamente hablando, tierras de nadie, ¿no? En realidad, contrario a la creencia generalizada de que Chametla era la capital
de un vasto territorio que se extendía entre el río de las Cañas y el río Piastla, en realidad hemos logrado identificar al menos 5 pequeñas unidades político-territoriales. Y no, con sus límites no llegaban la una con la otra, sino que había amplios espacios, la mayor parte de las zonas entre ríos, que al parecer no estaban sujetas políticamente a ninguna de las cabeceras, ¿no? Sin embargo, si consideramos que los edificios de Concha se ubican casi al centro de la región sur de Sinaloa, norte de Nayarit, la siguiente, una zona cultural y lingüísticamente homogénea, y a que es posible llegar a ellos por agua prácticamente desde cualquier punto de la misma, podría tratarse de uno de esos extraños casos de cooperación entre grupos políticamente autónomos y estos espacios haber sido construidos y utilizados por todos. Es decir, pudieron haber funcionado como una especie de santuarios, espacios sagrados de reconocimiento y convocatoria colectivos que se convierten en centros de los etnoterritorios. La existencia de este tipo de santuarios está documentada históricamente. La siguiente. Durante la colonia, la morada del Nayarit, Zacaimota, estaba en territorio Cora. Era visitado también por sanames, huicholes, tepehuanes, vigitecos y totorames. Y era voz común que todos los más naturales de esta tierra envían a ofrecer a este templo de Nayarit las primicias de todos los frutos. Ahí mismo se llevaban a cabo ceremonias en las que se juntaban los habitantes de muchas rancherías y ahí hacían sus bailes y fiestas que ellos llaman mitotes, dice el padre franciscano Arias y Saavedra en su relación de 1673. Pero también en la población principal de la zona de Marismas, ubicado unos 20 kilómetros al sur de los sitios aquí tratados, en el siglo XVII se efectuaban ceremonias propiciatorias de una buena pesca. Es costumbre, dice Arias y Saavedra, en el pueblo de Olita, el cual se encontraba a la altura de donde hoy está San Cayetano, en Nayarit, justo enfrente del poblado de pescadores de Teacapán, el poblado de pescadores más al sur de Sinaloa. En el principio de las aguas se juntaban todos los naturales y ancianos del pueblo y elegían por capitán a Atzacuani para que cierre las aguas de la pesquería del camarón al más digno de ellos. Y cuando es tiempo el cual reconocer por la entrada del sol que es el Nicanori, es decir, en el equinoccio de otoño, o en su idioma natural que es la totorame yequi, que interpretan en el idioma mexicano Kiwalwini, que es llovedor y creador de las aguas y los peces, hace luego inmediatamente el capitán ayuno de 5 días, en los cuales no come sal ni chile, y guarda castidad todo el tiempo de la cosecha, teniendo por cierto que si la quebranta ha de morir. Ofrece después del ayuno una bola de pepitas de algodón envuelta en pabilo y pendientes de ellas unas plumas de garza coloradas, y al acostarse de parte de noche dice estas palabras: Neamoc tames yequi, que quieren decir: Señor, Hijo de Dios, llovedor y creador de las aves y peces, danos camarón. Repitiendo muchas veces estas palabras, con que dicen se le aparece en sueños y le responde: Amin moctanes noshu, que quiere decir: amigo, te daré camarón. Y este por la mañana avisa al pueblo, dando razón de lo sucedido, y tratan luego de su pesca ofreciendo en las aguas vino, que llaman alazán, y otras cosas, y el primero que entra a la pesca es el dicho Atzacuani, el cual, luego que saca el primer camarón, le disponen un vaso, una bebida que ellos llaman paznal, el cual coge los camarones que caben en la mano y echa en el paznal y bebe, y lo que sobra lo da a los perros. La figura siguiente. Hasta hace unos pocos años, el 4 de octubre, día de San Francisco de Asís, patrono de Escuinapa, muy cerca del equinoccio de otoño, el párroco se adentraba en las marismas para esparcir agua bendita con el fin de propiciar una buena temporada de camarón. Ahora ya ningún cura ni siquiera se acerca, respondió lacónico uno de los pescadores más viejos al cuestionarle sobre ello precisamente el 4 de octubre de 2012. Pero por supuesto, ellos, los pescadores, se la siguen arreglando para continuar con su milenaria tradición, ya que en las marismas
el espíritu envejece más lentamente que el cuerpo. Gracias. Gracias a ti, Alfonso. Muy interesante la exposición que nos haces de todos estos sitios rituales, que yo creo que no hace muchos años se consideraba el Calón como una estructura única en México, como tú lo acabas de mencionar. Sin embargo, con el paso de los años y las investigaciones posteriores de manera más intensiva, no solo han encontrado otros ustedes en el sur de Sinaloa, otras estructuras similares, y en Tabasco. La pregunta que te quería hacer, ¿existen estructuras parecidas con estas funciones específicas en otras latitudes, Centroamérica o Sudamérica? En la isla Roberts, en la Florida, en Estados Unidos, hay también son tres montículos de concha. El mayor de ellos mide alrededor de 6 metros de altura, es decir, se puede interpretar también como espacios ceremoniales y así se ha interpretado. Luego están los de Tabasco, en la isla de los Cerros, muy cerca de Comalcalco, donde ahí son enormes plataformas construidas ahí con una mezcla de rellenos de tierra y concha. O sea, no son exactamente como los de acá, pero bueno, también es los tres coinciden en que son zonas de alta productividad pesquera, ¿no? Sí. Luego en Chiapas, en el Soconusco, han explorado desde hace ya más de 40 años unos sitios también que son enormes concheros de más de 15 metros de altura. Sin embargo, esos, a diferencia del Calón y los otros sitios que aquí presentamos, fueron construidos a lo largo de muchas generaciones. O sea, son resultado de la acumulación del desecho de comida y de la explotación durante más de 2000 años de la misma zona, pues, ¿no? O sea, no fueron planeados, como es el caso del Calón y el Macho, para ser construidos como espacios ceremoniales, ¿no? Por el otro lado, la cancha para el juego de pelota, pues ya nos está indicando de forma clara que se trataba de espacios rituales, pues, ¿no? Sí. Bueno, los más famosos de los concheros enormes, en realidad, son los llamados, siempre se me va el nombre, están en la costa atlántica de Brasil. Son construcciones enormes de concha, algunos hasta de 40 metros de altura, pero también son el resultado de la acumulación, algunos de hasta 8000 años de acumulación de concha, pues, ¿no? En ese sentido, aunque son más grandes que el Calón, no son espacios ceremoniales, pues. Y la naturaleza de precisamente de ser un espacio ceremonial y tener otras estructuras hechas por el hombre con esos fines es lo que haría la diferencia, pues, con estas otras que mencionas. Efectivamente, sí. De hecho, llama la atención que hayan construido en medio de la marisma estos espacios, pues lo factible en general habría sido que en las poblaciones principales estuvieran los templos, que de hecho lo están también, pues, ¿no? Hay pirámides, por ejemplo, en Chametla, hay cancha para el juego de pelota en el sitio arqueológico de Chametla. Así, seguramente estaban repartidas, digamos, las ceremonias, ¿no? En las poblaciones de Chametla y Juana Gómez probablemente se llevaban a cabo las fiestas que tenían que ver con la agricultura, porque hay que recordar que en realidad la base de la subsistencia de todas estas comunidades era la agricultura. También la pesca, por supuesto, la extracción de moluscos y la extracción de sal eran importantes, pero la base de su alimentación era la agricultura, ¿no? Claro. Gerardo, no sé si tengas... Sí, claro que sí. A mí me llama mucho la atención saber, ojalá me pudiera ilustrar un poco, maestro, el origen de los nombres, sobre todo del Calón y de Panzacola, porque, bueno, a diferencia de los otros referentes que se hace de lo que usted nos ha explicado, bueno, pues los otros se supone que son algún título recibieron a partir de un suceso o algo así, pero Panzacola y el Calón
creo pueden tener algún origen en las lenguas nativas de estos lugares. No sé si podría comentarme algo al respecto. El de Panzacola es nada más le preguntamos a uno de los pescadores y dice que nada más se lo pusieron así por referencia de alguien que había estado en la Florida. Es una copia, digamos, de la población de Florida, curiosamente. Sí, es que me remitió a mí a Pensacola, Florida, precisamente, por eso lo preguntaba, me decía... Y acá le pusieron, ¿sí? Panzacola, pero bueno, en el caso del calón, es muy curioso, porque hemos podido rastrear 3 posibles orígenes del nombre y los 3 tienen aplicación para el sitio arqueológico. El primero, y el que seguramente es el que debe de tener su origen, calón sería una españolización de Caligüey. Caligüey en náhuatl se traduciría literalmente como casa grande. Ahora, aunque sea un término náhuatl, lo curioso es que tanto coras como huicholes le siguen llamando Caligüey a sus templos principales. O sea, la casa grande es el templo. Así, el calón, los pescadores le llaman así, porque de hecho los pescadores, la leyenda dice que hay una iglesia enterrada en el calón. Es decir, el sentido común de los pescadores lo llevó también a interpretarlos. Evidentemente era algo que era sagrado, pues que era un espacio ceremonial y eso les hace pensar que debe haber una iglesia enterrada ahí porque para ellos el centro ceremonial por excelencia, pues evidentemente es la iglesia, ¿no? Claro. Lo curioso del caso es que calón en español es una palabra que existe y sirve es como se le llama a la vara que utilizan los pescadores para medir la profundidad del agua, ¿no? A la hora de echar la atarraya o lo que haya que hacer para que no se vaya a pegar en el lodo, digamos. Es decir, calón de cale, pues, ¿no? Vamos a calar hasta donde llega la profundidad. Pero también tiene otra posibilidad. Del calón también sufrió los embates del saqueo, porque de ahí sacaban la concha los salineros, justamente para producir la cal con la cual recubrían las cerillas de las salinas. O sea, es curioso que los 3 nombres probables tengan relación con el calón, ¿no? Pero yo me inclino más a pensar que es una supervivencia del nombre de Caligüey. De hecho, el sitio de pesca más cercano al el calón se llama Caligüey, justamente. Bien, bien, interesante. Otra pregunta que te quería hacer es, el calón, por ejemplo, es una estructura que alcanza hasta los 20 metros de altura, me dices. Y es el elemento principal son estas conchas de una especie en particular o están presentes otras al mismo tiempo. ¿Y cuál es el elemento que permite que darle, es simple por simple compresión de las capas superiores sobre las inferiores que dan la solidez a la estructura? Sí, curiosamente sí. Bueno, primero la primera pregunta. La gran mayoría son pata de mula, alrededor del 75% lo forma la especie Anadara grandis, que es la pata de mula, pero también hay como un 20% de ostión y en menor medida conchas de almeja y algunos caracoles, ¿no? Pero de hecho, de entrada pareciera que el calón fue construido solamente con pata de mula porque esa apariencia da. Y sí, también nosotros nos preguntamos si tenía algún núcleo, ¿no? El calón. Fue por eso que nos dimos a la tarea de realizar varias excavaciones, bueno, además de para buscar materiales con cuál establecer su cronología. Y efectivamente, la propia concha, hay que recordar que la concha, pues en realidad es carbonato de calcio, es cal. Sí. La propia, cuando se va erosionando, es la propia cal la que le sirve de cementante. O sea, la propia cal de las propias conchas le sirven a su vez de cementante. Pues, ¿no? Yo creo que la lluvia propicia un proceso ahí de generación y de
consolidación. Exacto. Eso no impide, por supuesto, que si fuera visitado de forma muy importante, digámoslo así, las pisadas sí harían que si viniera, las conchas se removerían, pues, si se viniera abajo. Es por eso que el INAH aún, bueno, además de la falta de presupuesto, evidentemente, no hemos propiciado demasiado su apertura al público, pues, tanto Claro. porque está en una zona que sería muy difícil su protección, ¿no? Sí. Como por el hecho de que pues, es vulnerable, digamos, a Claro, es frágil, ¿no? Es un... Sí. Gerardo, no sé. Doctor, cuando usted habló de la Isla del Macho y otro lugar donde se encontraron montículos también parecidos al Calón, ¿cómo se llegó a ellos? ¿Cómo se descubrieron? ¿O ya se tenía conocimiento y hasta relativamente hace pocos años se empezó a poder investigar de manera ya más metódica? ¿O fue algo fortuito? ¿Cómo ocurrió? Bueno, la investigación arqueológica en el campo, digámoslo así, lo que llamamos la prospección arqueológica o reconocimiento de superficie, hay dos maneras básicas de hacerlo. Pues una de forma sistemática y otra a través de informantes. En el caso de las marismas del sur de Sinaloa, utilizamos ambas técnicas, digámoslo así, ¿no? Toda la orilla de las marismas, la que podemos recorrer a pie, la recorrimos toda, por completo, caminando, pues, ¿no? Eso nos permitió, pues, encontrar la gran cantidad de concheros de las cuales les hablé. Para el caso de las zonas a las cuales se tiene que acceder en canoa, pues, a través del agua, ahí sí preguntamos a los pescadores, ¿no? La gran mayoría, evidentemente, nos enviaban a El Calón, ¿no? O sea, la gran mayoría de los pescadores, el lugar que ubican es El Calón. Tuvimos la suerte de conocer a un pescador, a don Francisco Padilla, alias El Pirata, que desafortunadamente ya falleció, creo, hace unos 2 o 3 años, el cual tenía un conocimiento impresionante de los canales de estero, pues, ¿no? De hecho, otro de los pescadores viejos nos dice, no, si quieren saber si hay algo más que El Calón, tienen que preguntarle al pirata, ¿no? Y ya nos indicó cómo llegar a donde trabajaba, al sitio de pesca del Mezcal, y él fue el que nos llevó a estos 2 asentamientos de la Isla del Macho, ¿no? En realidad, muy pocos, incluso muy pocos de los propios pescadores conocen estos 2 puntos, ¿no? A diferencia del Calón, que es conocido por prácticamente todos, ¿no? Estamos con suerte en este caso de que alguien nos indicara que este señor lo conocía, pues, ¿no? Yo sé, Alfonso, que tienes años trabajando la zona y la pregunta que quisiera hacerte ahora es si estás ahorita haciendo investigación todavía en estas estructuras o ya está terminada. Ni está terminada, pero tampoco estoy haciendo trabajo ahí. A ver, te pongo en antecedentes. En el 2014-2015 me hice cargo del proyecto de salvamento arqueológico del gasoducto El Loro Mazatlán, lo cual hizo que dejara el proyecto de marismas por mientras, pensé yo, ¿no? Sin embargo, al recorrer prácticamente todo el largo transecto que atraviesa en el estado de Sinaloa el gasoducto, uno de los puntos que nos llamó la atención y que en realidad no conocíamos nada de su arqueología fue la cuenca del río Quelite. En la zona que atravesó el gasoducto encontramos varios sitios arqueológicos importantes y la gente nos comenzó a decir que pues, en toda la orilla del río había otros asentamientos, otros vestigios arqueológicos. Así, una vez que terminamos el trabajo del gabinete del gasoducto y todo en el 2017, para el 2018 planteé un proyecto mucho más general, el del Proyecto Arqueológico Sur de Sinaloa, que abarca desde el río Quelite hasta el río de las Cañas. La intención es recorrer toda esta zona
Ujú. Pero comenzamos con el río Quelite precisamente porque el problema con los ríos es que la introducción de cada vez más agresivos sistemas de riego están destruyendo a pasos agigantados los sitios arqueológicos, pues, ¿no? Por eso nos decidimos comenzar por el río Quelite. Pues, sí, digamos que la zona de marismas está en stand-by ahorita. Porque están realizando otra investigación, otros trabajos en otras zonas, sí. Gerardo, si tienes... Sí, nada más una última pregunta de mi parte. Me llamó mucho la atención acerca de que hay algunas zonas arqueológicas de las que nos ha comentado ampliamente en su exposición, que se inundan constantemente durante cierta época del año. Este tipo de inundación obviamente tendrá, pues, no años, décadas, sino siglos probablemente, ¿no? ¿Qué tanto daño hacen constantemente a estos sitios arqueológicos? ¿Es posible detectar ese daño de manera puntual, digamos, cada 5 años, 10 años, darse cuenta que ya hay un deterioro? ¿O en realidad ha podido soportar estos sitios arqueológicos esa situación durante tanto tiempo? De hecho, curiosamente, se conservan bastante bien para eso. De hecho, suponemos, o supongo más bien, yo, que el que hayan utilizado concha de molusco en lugar de tierra y piedra responde precisamente a esta situación. La concha, pues, se mantiene mucho de forma más estable, soporta mejor las inundaciones del agua salobre, pues, ¿no? Que si fuera piedra o la propia tierra, que pues, se iría disminuyendo, ¿no? En el caso de Panzacola, está en la orilla de la marisma, se inunda también, pero no con tanta intensidad como los sitios de la zona de los sitios construidos con concha, pues, ¿no? Que están adentro de la zona de los esteros, ¿no? Uh-huh. Y no tenemos evidencias, pues, ¿no? El caso del Calón es el que lo visito de forma mucho más eh, continua, pues, ¿no? Y no hay evidencia de que la inundación lo destruya, ¿no? El principal problema del Calón somos los visitantes, pues, ¿no? Pero afortunadamente año con año ya la gente está ganando más conciencia y antes cada que iba regresaba con 2 o 3 bolsas llenas de latas de basura. Las últimas 2 veces que he ido no hay basura, ¿no? Quiero yo creer que es porque la gente ya se la lleva y no porque ya no van, ¿no? Pero también se llegará el momento, en el caso del Calón y de otros sitios, en el que se tendrá que hacer un turismo restrictivo, como ya se hace en todas partes, ¿no? No se puede subir a las estructuras, se les puede ver, pero desde una cierta distancia. En los mismos museos existen ya restricciones para el flujo de los visitantes. Creo que será el caso en del Calón y de otros públicos en todo el país, ¿no? Tú que eres otro y que has estado muy de cerca de todas estas preocupaciones que son centrales para el instituto, desde luego que se tendrá que llegar, si no es que ya está puesto en práctica, ¿no? En zonas arqueológicas muy notorias. Sí, de hecho, sobre todo en aquellas zonas arqueológicas que tienen presencia de pintura rupestre, por ejemplo, que son muy vulnerables, ¿no? Pues se va por pequeños grupos con guías especializados que controlan el acceso sin mayor problema. Evidentemente, para el caso del Calón, dado que está en una zona a la que difícilmente alguien podrá vigilar, sabemos que sigue yendo turismo, ¿no? Pero hemos tratado de platicar con la gente algunos de los que sabemos que llevan turistas, explicarles pues, toda esta situación. Y sí, por lo que he visto en los últimos años, creo yo que cada vez se respetan más las medidas que les solicitamos que tomen, pues, ¿no? Sí. En ese sentido, creo yo que, pues, sí ha respondido. Trato yo de dar una conferencia, no sé, 1 o cada 2 años en Escuinapa como para
para que no se les olvide, ¿no? El cuidado que hay que tener en esto. En últimos términos, es un turismo sustentable, ¿no? Donde la gente va a seguir teniendo un ingreso en la medida que lo conserve, lo preserve también. Qué bueno. Exacto, sí. Sí, sí. Esa es justamente la que se les trata de explicar, pues, ¿no? O sea, que el turismo, ok, es una fuente de recursos, pero pues si Claro. el mismo turismo hace que tu fuente de recursos se destruya, pues Por tú supuesto. mismo te estás afectando, pues, ¿no? Por último, pues solo me restaría, en mi caso, agradecerte que hayas aceptado nuestra invitación a participar en el primer programa que tenemos de una serie de varios entrevistas y conversatorios como este. Muchas gracias, Alfonso, y gracias porque nos has dado a conocer un sitio con una función y unas características muy particulares y que está aquí en el sur de Sinaloa. Gracias de nuevo y si Gerardo no tiene algo más que añadir, terminaríamos aquí. Bueno, yo nada más quiero agradecer al doctor Grave por su participación y la amabilidad y el tiempo que nos ha concedido y recordarle a la gente que está viendo este podcast que este es un diálogo en el colegio, parte de los conversatorios del Colegio de Sinaloa y que es un programa producido por la Dirección de Archivos Históricos y Bibliotecas del Colegio de Sinaloa. Los anfitriones fuimos el maestro Carlos Azueta Manjarres y quien les habla Gerardo Osornio. Y el día de hoy platicamos, como ustedes ya lo vieron, ampliamente con el doctor Alfonso Grave Tirado, a quien le agradezco nuevamente su participación. Muchísimas gracias. Pues aquí vamos a concluir nuestro conversatorio del día de hoy. Muy amable a todo el auditorio. Gracias.